ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. No vayan a hablar de eso al aire. ¿Cómo le fue a Uzbekistán? Me quedé pensando en ti de ayer porque empecé a ver la transmisión y me quedé dormida, pero te vi ahí hablando con nombres muy, muy curiosos. Perdió 3-1. Pero uno. Increíble el último gol, muy bueno. Yo solo pensaba en Aldo aprendiéndose la lista de todos los jugadores de Uzbekistán porque son nombres bien extraños. Más difícil que aprenderse la lista de los jugadores de Uzbekistán es aprenderse la lista de los países limítrofes con Uzbekistán. Todos los están. Incluido Afganistán. Sí. ¿Y los otros? Por saber. Turkmenistán, ponle los que quieras. Yo solo pensaba en todos los nombres curiosos que tuviste que aprender. Pero no Pakistán. No, Pakistán no. Hoy me toca Bosnia y Herzegovina, lo que también es un esfuerzo. Sí, no, sí, está difícil igual este mundial. ¿Sigue jugando Checo en...? Chequia. Ahora le dicen No, Chequia a no, la República Checa. Checo, el delantero Edwin de... Checo, sí. Ese es de Bosnia, ¿no? El último baile, sí, señor. Ah, Uno de los muchos últimos bailes de este mundial. increíble jugador en el Manchester City. Y ahora no sé dónde está. ¿Verdad que Está en Roma, ¿no? Fútbol? Se me No olvidó. estuvo. ¿Dónde Ya está? No sé. Deberías, de aquí a la tarde lo sabes, digamos. No, de hecho, en un ratito más lo va a buscar. De hecho, lo va a buscar. Caen algunas gotas aquí en la región metropolitana, en algunos sectores de la región metropolitana, y de verdad, son 3 gotas y esta ciudad de papel colapsa absolutamente. Ciudad de papel, pero qué ruda con la gran capital, Santiago. Lo es. La comuna de Santiago no, de hecho, funciona súper bien. Las otras comunas, muchas, tienen altos problemas. Insisto, 3 gotas. Charque 04. Ah. Que no es un remedio, doctor. Equipo de fútbol. No, algo. Alemania. Sé que es un equipo de fútbol. ¿Sonaba remedio, dices tú, a un tipo de medicamento? Con dosis, sí. Bien, estamos hoy día con nuestro panel. Estamos con el doctor Enrique París, director médico de la clínica METS. Doctor, bienvenido. Tanto Muchas tiempo que no lo gracias, teníamos Piedad. por estos lados. Sí, hace harto tiempo que no podía venir. Estamos también hoy día con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Tomás, bienvenido. Gracias por la bienvenida. Y estamos también como es costumbre también en este panel con Danilo Herrera, cientista político y socio director de Factor Crítico, una consultora dedicada a la elaboración de narrativas y seguimiento legislativo. Bienvenido. Cuéntanos de Factor Crítico. Factor Crítico es una agencia de Marcela Goich y Jimena Jara que me sumé ayer oficialmente como socio director. Ah, ayer. Qué buena. ¿Y Marcela Goich qué tiene que ver con la Carolina Goich? Yo creo que son hermanas, no le he preguntado, para ser justo. Para ser justo en la información. Bien, Pero se parecen muchísimo. probablemente ¿Es de Punta entonces. Arenas? Eso tampoco lo tengo. Y es de la democracia cristiana. No creo. Pero está bien, Marcela está viviendo en España ahora hace muchos años. ¿Por dónde comenzamos, Aldo Rómulo? Por un tema que es complejo y que comenzamos a analizarlo ayer y que nos habla de la fragilidad de nuestros sistemas, básicamente. Tomás, el caso de los niños haitianos ingresados al país ha implicado una revisión severa, profunda de los procedimientos, pero además de las instituciones que deberían estar salvaguardando no solo nuestras fronteras, sino que además la integridad y obviamente la seguridad de quienes ingresan a nuestro país. ¿Cuál es la lista que más te inquieta de lo que se supo? El plano moral. Porque este es un caso que aún en investigación remueve muchas emociones. En primer lugar porque se trata de pensar en la vida de los niños migrantes, en primer lugar. Que muchas veces atraviesan situaciones que son espantosas bajo todo punto de vista. La vida de los niños migrantes en toda su brutalidad, digamos, y en los casos más extremos. Entonces la conmoción pública que genera este caso también es una oportunidad a pensarnos como país y como comunidad internacional también, porque acá también, además de la vida de los niños migrantes, está toda la brutalidad del caso de un Estado fallido, que es Haití.
que además tiene una larga historia con nosotros. Desde las tragedias y desastres naturales con los cuales nuestras Fuerzas Armadas estuvieron involucradas, hay una larga historia hacia atrás. Entonces, en primer lugar, es ese el plano que a mí me remueve. En segundo lugar, como tú decías, Aldo, la fragilidad y también la seriedad que requiere mirar este tipo de procesos en coordinación interinstitucional. En primer lugar, porque acá hay denuncias, investigación que la Fiscalía lleva a cabo hace años y que todavía no culmina. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con eso? En segundo lugar, porque las instituciones encargadas de chequear documentación, en particular, por ejemplo, la Policía de Investigaciones, en el caso de que se constate en el fondo toda esta situación que ya no es solo de irregularidades, sino que tiene consecuencias morales brutales, digamos, uno también se pregunta cómo pudo pasar algo como aquello. Y en tercer lugar, el plano propiamente gubernamental, ¿cierto? De las responsabilidades que le competen al Poder Ejecutivo en lo que tiene relación, ¿cierto?, con la revisión de documentos de residencia y otro tipo de cuestiones. Entonces, es un momento muy delicado que genera conmoción y que, por lo tanto, yo creo que también es una oportunidad a mirarnos y a trabajar juntos por un drama como el que aquí se nos presenta. Sí. Doctor Enrique París. Bueno, este es el... Aquí aparece el verbo oficiar, porque todos oficiaron. Yo oficié, tú oficiaste, nosotros oficiamos, ellos oficiaron y no pasó nada. Entonces se echan la culpa entre ellos y ellas y al final no resulta nada. Tomás lo dijo, además había una investigación en la Fiscalía y no se sabe nada. ¿En qué avanza eso? ¿O en qué etapa está? Creo que el cardenal Chomalí fue muy enfático al decir lo mismo que ha dicho Tomás, que este es un problema moral, que es un problema que atañe al país, a Chile, y que además va a dañar profundamente la imagen de Chile también en el exterior. UNICEF ya ha levantado las alertas y creo que hay que revisar evidentemente todos los procesos. Ahora, cuando sale la historia de que hubo dos diputados, un diputado radical, el diputado, ya no es diputado, ex Oyarzo, y un diputado de RN o de la UDI, al de Benito me parece, que ya habían hecho las denuncias e incluso citaron o organizaron una comisión en la Cámara de Diputados donde no se llegó a nada, porque las comisiones acá en Chile tratan de tapar todo lo que ocurre y no llegan nunca a nada. Incluso a ellos los atacaron diciendo que querían prensa, que querían salir en la televisión y que por eso estaban levantando esto. Evidentemente que esto es gravísimo y es muy grave además porque a mí me molestó mucho una opinión del fiscal que dijo que había descartado totalmente el tráfico de órganos. No empieza ni siquiera la investigación, no tenemos ningún resultado y ya está descartando cosas. O sea, eso es falta... Un hecho que ya raya en la falta de visión, porque si tú te cierras a no buscar otras cosas, obviamente que no las vas a buscar. No digo yo que eso exista, pero desgraciadamente comenzar con ese tipo de argumentos, como minimizar de inmediato el tema, me choca también a mí profundamente. Como dice Tomás, yo creo además que hay que revisar todos los procesos. El mismo ex director de migración, el señor Taller, cada respuesta que da es inentendible, porque según él hizo todo bien y mandó oficios para acá, para allá, para todos lados. Cuando uno manda un oficio por algo grave y no le responden o no se toma una decisión adecuada, bueno, tiene que seguir insistiendo, pues. Y no se hizo así. ¿Qué habría que haber hecho? Lo que yo no soy experto en derecho, pero muchos de los que escuché ayer... Las opiniones de abogados era que debería haberse acudido a la justicia, a los tribunales de familia, a tratar de ver cómo se puede hacer la denuncia, evidentemente una denuncia, para que se investigue con más fuerza. Nuevamente la Contralora, la Dorothy Pérez, es la que destapa la situación. Una vez más, la Contraloría es la que pone en el tapete este hecho, o un hecho más tan grave de los que han ocurrido en Chile. O sea, ahora, creo que sin molestar a nadie, sin pelear con nadie, creo, y estoy de acuerdo que hay que revisar nuestras
formas de actuar o nuestros procedimientos y que esto ojalá no se vuelva a repetir o no volvamos a tener esta situación. Danilo Herrera. Es verdad que la primera alerta de esto la entrega la Defensoría de la Niñez el 2023. Y yo estoy de acuerdo con el doctor en que ir de oficio en oficio durante 3 años no es lo que corresponde y esto debería haber estado en la justicia mucho Era antes. la Patricia Muñoz, Danilo, ¿o no? No sé quién estaba el 2023. No, era... El nuevo. Quesillo. El actual. Cumcillo, sí. Cumcillo. Yo escuché ayer a la Patricia Ah, Muñoz. no, que sí. Que sí. Escuché ayer a la Patricia Muñoz, que estaba aquí con nosotros Sí, como sí. panelista. Sí, sí. Y también ella dijo que había enviado o que había levantado las alertas. El oficio de Defensoría de la Niñez del 31 de enero del 2023. Ahora es que sigue, el nuevo. Y yo estoy de acuerdo con que esto tiene que tener una investigación judicial y son el Ministerio Público el mandatado a hacer la investigación y a tener los resultados lo antes posible. No estoy de acuerdo con lo que dice el doctor de poner en duda en una radio el tema del tráfico de órganos. Creo que si el fiscal define que no, yo supongo y espero de verdad que el fiscal tiene más información que nosotros. De todas maneras. Entonces, yo esperaría los resultados de la investigación del fiscal antes de cuestionar las declaraciones del fiscal. Ya hubo tráfico de órganos con haitianos en la región de Antofagasta, hace años atrás. No tenía ese antecedente, pues. no sé. Sí, Supongo que antecedentes. el fiscal... Dos personas a las cuales les trajeron órganos y que eran haitianos. Supongo que el Estos fiscal órganos tiene esos antecedentes. Se venden. Carísimo. Pero sobre el tema de responsabilidades individuales, que obviamente las hay, veremos en la investigación quién se tiene que hacer cargo de esto. Pero yo creo que lo que está en cuestionamiento, y creo que esto lo hace muy bien al gobierno, es una buena noticia para el gobierno, porque aquí lo que está en discusión es el modelo regulatorio del tema de la migración, en un tema que el gobierno no se había podido meter, no había podido levantar agenda, y esto le da la oportunidad al gobierno para levantar su agenda en el tema migratorio, porque han echado 40 personas, ningún venezolano del país, lo que lleva la gestión del presidente. No, son más de 40. Sí. No, son 2 vuelos, pues. Sí, pues. Ah, son 80, perdón, son 80. 2 vuelos. Dos 2 vuelos de 40. Creo que ese es el número. Pero aquí hay una discusión humanitaria de la reintegración familiar que creo que se va a poner en cuestionamiento y creo que es un error. Como principio, deberíamos estar todos de acuerdo que los padres y las madres tienen que estar con sus hijos. Obvio, estoy absolutamente de acuerdo con eso. No hay por qué poner en tela Y yo tengo de juicio pongo la duda, doctor, pongo la duda en que en esta discusión, como ha estado dando los últimos días, ese principio, que creo que es humanitario, se puede poner en duda, o hay algunos actores, sobre todo de derecha, no el gobierno, pero sí en el Congreso, que han puesto en duda ese principio y eso me parece preocupante. Yo quisiera aclarar una cosa. Por favor. Yo hablé desde el punto de vista de la investigación. Cuando uno hace una investigación, y ustedes trabajan, como veo, en algunas entidades que hacen investigación, cuando uno hace una investigación, y a eso me refería, Danilo, el que va a investigar no puede desde la partida desechar una hipótesis. No estoy diciendo que eso sea verdad, pero cuando tú dices, no, esto lo descarto de la partida, entonces no lo va a investigar, pues. Es como cuando un investigador quiere, estamos hablando de los medicamentos, un nuevo medicamento. No, es que para la artrosis no lo voy a investigar desde la partida. Es un error partir con ese predicamento. A eso me refiero. Claro. No digo que él no tenga ahí tal vez, doctor, información mayor que nosotros. Ahí tal vez la discusión es, claro, uno no puede partir descartando, Obvio. pero yo lo que entiendo, y podemos compartir la información, es que estas son investigaciones que llevan un tiempo largo, que han sido además sucesivas. O sea, no hay solo una denuncia. O sea, hay varias denuncias que han requerido la intervención acá del Ministerio Público.
Entonces, de hecho, una de las cosas que a mí me gustaría agregar y poner sobre la mesa es que por más que nos conmueva este caso, que es muy dramático, ¿cierto? Yo creo que el desafío de las instituciones y también del debate público es poder sobrevivir al daño moral que nos provoca eso, al balde de agua fría, de enterarnos que algo de esas características puede pasar en Chile. Trascender aquello para poder ponerlo en el plano racional también. Y en el plano racional hay una exigencia muy mínima, que es esperar, así como me parece plausible que el doctor plantee, bueno, no saquemos conclusiones apresuradas, acá nos toca un poco lo mismo, no apresurar conclusiones cuando hay investigaciones en curso. Conclusiones tales como era la responsabilidad exclusiva del Servicio de Migraciones, toda vez que el Servicio de Migraciones es un órgano encargado de los procesos de regularización migratoria, cuando existen otras entidades que están encargadas del chequeo de información, de levantar alertas. La Policía de Investigación hace su trabajo, las aduanas también lo hacen. Hay un entramado institucional. ¿Dónde está la falla exacta? Es algo que todavía no podemos determinar, ni tampoco en qué circunstancias ocurre esto y cuáles son sus consecuencias reales. Entonces, también esto nos pone a prueba de no caer en un sensacionalismo que nos cueste caro, también en cuanto a el daño que se genera a la imagen del país antes de tiempo, ¿cierto? Eso yo considero que es sí, porque el proceso migratorio de Haití tiene particularidades, es decir, no es un proceso migratorio como casi todos los del mundo que son limítrofes o que los ciudadanos parten a pie. Aquí hay que contratar charter, hay que vender un... Además, hay una circunstancia, Aldo, perdona que te interrumpa, que es muy crucial en esto, que es el cierre de los servicios consulares. Cuando existe hoy día una interpelación del actual director del Servicio de Migraciones a la administración anterior, por cuánto la administración anterior habría hecho flexibilizaciones del chequeo de papeles, la verdad de las cosas, y esto es una cuestión que hay vasto consenso técnico también en las instancias parlamentarias, ese tipo de cosas ocurren cuando los servicios consulares del país en cuestión cierran. Esa es una situación gravísima y que comporta un montón de riesgos y daños para el país que recibe, digamos. Y lo hemos vivido también con Venezuela. Entonces, ese detalle en particular también es importante no distorsionarlo, porque empezamos a entender cuestiones que no son, y yo creo que al final lo que pierde es el país, no la administración anterior, una autoridad, etcétera. O sea, aquí hay que considerar también que Haití es un país que está terriblemente dañado, en una situación crítica permanente. Y por lo tanto, nosotros sí tenemos que acoger a la gente que necesite un hogar, que si tienen a los hijos allá y a los padres acá, que vengan. Eso es indudable, eso hay que mantenerlo. No hay que ir en contra de aquello, como dice Danilo. Lo que dices tú se suma a otro hecho grave. El cónsul de Chile en Haití fue traído a Chile porque fue acusado de corrupción. Entonces, ¿dónde está la investigación? El Ministerio de Relaciones Exteriores, antiguo o el de ahora, no ha dicho nada. ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué se le acusó de corrupción? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese consulado? Y claro, cuando no hay cónsul, obviamente que se dificulta mucho más todo el papeleo, todos los trámites, y la gente sufre más. Entonces, hay muchas cosas oscuras, muchas cosas oscuras. ¿Por qué hubo montones de viajes en abril del 2025? ¿Quién pagó esos viajes? La gente que sabe de los costos dice que un viaje con charter, 120, 140, 180 mil dólares. ¿Quién pagó eso? Por eso, ¿quién está lucrando con esto? Las cinco empresas de turismo, que la tercera publicó ayer, en exclusiva, sí, son todas dirigidas por haitianos y por un dominicano. Entonces hay algo más que investigar. ¿Por qué no se apuntó a eso desde la partida? ¿Te parece que así como se han vinculado procesos de migración con la administración de Sebastián Piñera, en el caso de Cúcuta, con la misma Michelle Bachelet en el caso de Haití, ¿te parece que hay una arista política detrás de esto, Danilo, no? Por supuesto. O sea, a ver, yo de lado y lado creo que siempre van a estar las personas que le quieren sacar un rédito político a una cuestión humanitaria. Pero también he visto altura de mira en ambos sectores también, entendiendo que este es un problema de fondo, es un problema de Estado.
Y yo un problema que tenemos que solucionar, que le toca al gobierno de turno solucionarlo, pero yo supongo que todos vamos a estar detrás de la investigación de Fiscalía. Yo también espero que Cancillería entregue más antecedentes de lo que pasó con el cónsul en Haití. Y todos vamos a estar en esta investigación, y yo creo que sí, va a haber politización. O sea, yo ayer veía un reel de un diputado republicano que ponía las caras de niños haitianos llegando al aeropuerto sin taparle la identidad, y decía como vamos a perseguir a todos los responsables. Y ese tipo de cosas van a existir, siempre han existido, pero uno espera altura de mira, sobre todo. No se lo pido tanto a los parlamentarios en republicanos, pero sí al gobierno, que tome altura de miras, que espere la investigación, que espere las conclusiones de la justicia y saque y tome cartas en el asunto. Estamos junto al doctor Enrique París, a Danilo Herrera y a Tomás Leighton esta mañana haciendo País ADN. Un saludo cariñoso a todos los papás que por estos días comienzan las vacaciones escolares de los niños. Casi siempre condicionadas, doctora, lo que significan los virus del invierno, ¿no? Sí, hay un aumento muy importante de circulación viral, muy importante. La salud también es un problema de Estado. Yo siempre repito lo mismo, por eso me gusta que si Danilo dice que este es un problema de Estado, coincido plenamente. Es un problema de Estado y le toca a un gobierno solucionar el problema en este minuto, pero en salud también. Está circulando mucho influenza A, influenza B, rinovirus, que son los principales. No hay colapso todavía, pero las camas de UCI pediátrica, por ejemplo, están cercanas al 68-67% de ocupación, y las camas de adultos están un poco mayor, 80% de ocupación de cama. Nosotros decimos siempre, pero hay mucha gente que me ataca por eso, que hay que vacunarse. Los antivacunas son los más agresivos en las redes sociales, agresivos. Hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque la vacuna salva vidas. La vacuna evita que tú te enfermes y caigas a la UCI, evita que tú mueras. No evita el contagio. Entonces, la solución acá es vacunarse. ¿Y todavía estamos a tiempo? Bueno, esa es una buena pregunta, porque cuando Danilo. tú te vacunas... yo me vacuné antes de ayer. Tienes un retraso de 14 a 15 días en crear anticuerpos, así que de aquí a 15 días vas a tener anticuerpos. Perfecto. Pero nunca es tarde. No, claro. Danilo tiene muchos anticuerpos siempre, doctor. Contrata tu seguro de auto. De otro tipo. Contrata tu seguro de auto con Seguros Líder BCI. Obtén 45% de descuento en las 6 primeras cuotas del primer año. Deducible 3 y 5. Porque no es lo mismo ahorrar que ahorrar en serio. Solicítalo en sucursales Seguros Líder BCI o llamando al 600-380-0010. Con Líder BCI ahorra en serio, ahorra todos los días. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. ¿Sabías que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? eLocker Medical de Maletec hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Hay un dato para el doctor. Está anotando. No. Y hay una nueva generación de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Porque esto no es el futuro, es ahora. Cambia tu cabeza con Defontana. Danilo Herrera, Enrique París y el Tomás. doctor Enrique París. No, los doctores son los que tienen PhD, o sea, doctorado. Ay, no sé pero si uno le tienen dice o no, doctor de tradición. Los doctorados dicen, no, nosotros somos los verdaderos doctores, ustedes no son doctores, ustedes son médicos. Sí, pero ellos no me pueden reanimar por un doctor en filosofía, con todo respeto. Depende en qué condiciones, digamos. Depende de qué te dejó así. Y Tomás Leighton hace esta mañana con nosotros País ADN. Danilo, queremos aprovechar tu experticia porque lo tuyo es el seguimiento parlamentario. Ya comenzó el trámite del megaproyecto, del proyecto de reconstrucción. Mega reforma y todos los nombres que tenía. En el Senado. En el Senado. Se aprobó ayer en la comisión. Pero paralelamente hubo una votación que era trascendente, que era la medida que presentó el Ministerio de Hacienda para incrementar la deuda en 6.200 millones de dólares.
Se discutió ayer y son dos vías paralelas, pero que dicen que conversan entre ellas, ¿no? Yo considero que son un poco contradictorias. En la aprobación de la Cámara, en la sala de la Cámara, con votos del PDG y la DC, se aprobó este aumento de deuda. Lo que está diciendo ahí Hacienda es que al Estado chileno le falta plata para cumplir con sus obligaciones. Y por eso necesitamos endeudarnos. Y al mismo tiempo está haciendo recortes en todos los servicios del Estado. Y al mismo tiempo, en la mega reforma, aprobada ayer en general en la Comisión de Hacienda del Senado, le estamos rebajando el impuesto a las grandes empresas. Entonces, es contradictorio. Tener, por un lado, decir el Estado chileno no tiene la plata para dar todos los servicios sociales que tiene que dar y todas las responsabilidades que tiene que hacer, y al mismo tiempo le estamos bajando los impuestos a las grandes empresas sin traer al Estado ni un peso más. Es una pérdida total del Estado. De hecho, lo único que, entre comillas, entraba plata o dejaba de gastar plata es lo de eliminar la franquicia Sense, que se terminó rechazando. Así que esto es un poco contraintuitivo, la verdad, el funcionamiento de Hacienda. Pero yo quiero hacer énfasis en otro punto, que sobre todo en este contexto de la ley de vándalos, que todos los que hayan hecho, o sea, los que vayamos a hacer una rifa para juntar plata por una operación, por ejemplo, vamos a estar inscritos en el registro de vándalos. Las personas que venden sopaipillas en la calle, el registro de vándalos. Las personas que hacen graffiti, registro de vándalo. El que mata a un fiscal, registro de vándalo. Todo en un mismo registro. Lo que me parece absurdo. Pero ayer, en ese mismo contexto, se aprobó una ley, un proyecto de ley. Me da un poco de risa, yo pido disculpas a los parlamentarios. Que en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la Cámara, se aprobó de que el que pone una barricada tiene 15 años y un día. ¿De cárcel? Sí, ¿ya? Efectiva. Menos que un asesinato, menos que una violación. Lo que es... Más que un asesinato. O sea, más que un asesinato, más que una violación. Lo que no tiene ningún sentido. Pero adelante, porque obviamente... Yo no me voy a ir en el rollo de que están criminalizando la protesta social. Y que puedo estar de acuerdo, pero el punto es lo absurdo que suena que por poner una barricada te vaya 15 años a la cárcel. No tiene ningún sentido. Pero los parlamentarios, sobre todo de derecha, que eran los que presentaban esta moción, terminan sacando su reel, su videíto, para decir, oye, lo conseguimos, ya no va a haber más protesta social porque van a estar 15 años presos, que no tiene ningún sentido. Y yo estoy muy decepcionado con esta legislatura, para ser honesto. Y creo que solo va a ser peor en el avance de los meses. Doctora, a propósito de la contradicción mayor, que era en campaña, José Antonio Kast señaló que se iban a recortar 6.000 millones de dólares. Ahora está incrementando la deuda en 6.000 millones de dólares, pero entre medio, y como hacía rato que no lo veíamos, hubo recortes presupuestarios que afectaron fuertemente a salud. Usted tiene experticia en la materia. ¿Esos recortes de salud son de verdad graves, como han denunciado los alcaldes, las comunas? Bueno, la ministra de Salud me invitó a formar parte del Consejo Asesor Ministerial en Salud y a 14 o 15 personas más, no solamente a mí. Y yo le dije, doctora Chomalí, en realidad voy a colaborar, me interesa muchísimo participar, pero usted sabe que yo estoy en contra de los recortes, pues lo he dicho. Y se lo dije a ella. Y me dijo, sí, estoy consciente de aquello, pero igual quiero que participe. Ya, está bien. Yo no creo que sea positivo hacer recortes de salud. Lo he dicho y lo voy a repetir, a pesar de que apoyo al gobierno en otras cosas. Sin embargo, lo acaba de decir Danilo, ayer se aprobó con el voto del PDG y de la Democracia Cristiana, Tomás. Tomás de Frente Amplista, hay que recordarle a la audiencia. Perdón, me equivoqué. Es que como nos habló la historia familiar. Y el presidente nuevo de la Democracia Cristiana, que es el diputado Ortiz, a quien conozco mucho, que fue alcalde por Concepción, hijo del diputado Ortiz, además antiguo, que me ayudó muchísimo
cuando teníamos que obtener el presupuesto de salud, dijo justamente que la democracia cristiana votaba a favor, y aquí un punto a favor, porque quiere que se corrija el recorte en salud. Y esa fue la condición que puso. Y le dijeron que sí, que van a revisar los recortes en salud, por lo cual me alegro. ¿Usted le cree? Tú pones cara de duda. Tengo que creerle, porque soy creyente, tengo fe. Entonces también cuando dicen cosas así tengo que creerle. Así que espero que eso se solucione. Ahora, inevitablemente hay que recordar que hay problemas graves de gestión. ¿Se acuerdan el año pasado que yo traje un estudio de uso de los pabellones? En Chile los pabellones se usan en un 65%, o sea, hay una pérdida de horario de trabajo gigantesco. En general en el mundo se usan sobre el 80%. Hay retrasos porque la gente cuando va a operarse o cuando va a intervenirse no lleva los exámenes, tomó desayuno, se tomó el anticoagulante. O sea, hay cosas que se pueden arreglar sin necesidad de recortar presupuesto, haciendo gestión, mejorando la gestión, haciendo una mejor relación entre la atención primaria y la atención secundaria. El gobierno pasado hizo un programa piloto para la atención primaria universal que desafortunadamente no llegó a nada. Se gastó $1 millón por cada inscrito en ISAPRES. Eso no ha salido a la luz pública todavía. Y creo que también en eso hay que trabajar. Mejor coordinación, atención primaria y atención secundaria, mejor uso de pabellones. Las licencias médicas. En el ámbito de la salud pública es donde había más licencias médicas por trabajador equivalente. Entonces, creo que hay márgenes para mejorar, Danilo, sin necesidad de hacer recortes. Esa es mi opinión personal, no estoy representando a nadie. ¿Cuántos van los recortes en salud? ¿438 mil millones? 400 millones de dólares, o sea, claro, 400. Pero el presupuesto en salud es el segundo más grande del país. Creo que ya están 15.000 billones, 15.000 millones de millones. O sea, es gigantesco. Claro, si el porcentaje era bajo para los recortes. Pero acuérdense una cosa, el presupuesto va fundamentalmente a FONASA. Y el 60% del presupuesto de FONASA se gastaba en pagar licencias médicas. Por eso me alegro que la Ana Gloria Chevesich ahora le ha abierto remoción a todos esos jueces y gente que viajó con licencia médica al extranjero. Como se apresuraron a declarar, eso no es una sanción todavía, es también una investigación que están investigando. Sí. Se abrió un cuaderno de remoción. ¿Tomás? Me alegro porque es una señal muy importante. Pero doctor, entonces usted está en desacuerdo con la frase del ministerio del ministro de Hacienda que dijo que frase? Se podía hacer más con menos. En salud eso no se puede hacer. En salud es difícil. No sé si no se puede hacer, pero por un tema de gestión y de recursos. Sido ministro de salud, ¿cómo voy a estar de acuerdo yo con que me recorten el presupuesto? Cuando íbamos a discutir en el tema de la pandemia, obviamente que pedíamos recursos y se nos daban los recursos. Claro. Entonces yo tengo esa imagen de ese presidente que nos ayudó en ese sentido. Tomás, Danilo Herrera acaba de decir que estaba muy decepcionado del ejercicio parlamentario que se ha desarrollado en estos 100 días. Es que yo creo que la cuestión de los trámites legislativos incluso es tan engorrosa a veces que distrae a la ciudadanía de qué es lo que realmente se está discutiendo. Entonces, tratando de ir al fondo de lo que está en juego con esta reforma tributaria y aprovechando que el doctor París mencionaba que él era creyente, digamos, vieron una columna en La Tercera, si no me equivoco, ayer, de dos personas de Idea País, que es un centro de pensamiento de derecha, digamos, en donde ellos sostienen la existencia de dos almas en el gobierno actual, que están en contradicción. Una que concibe que el crecimiento económico es un fin en sí mismo y otra que cree que el mercado, por más libre que esté, no va a producir un orden moral necesariamente bueno, digamos. Entonces, yo creo que esas dos almas tienen una contradicción que se ha ido y se va a ir agudizando en el tiempo y que es muy palpable y que me parece notable y quería reconocer lo que acaba de decir el doctor París respecto a cómo la cartera de salud va a estar de acuerdo con que se recorten recursos de esa magnitud, digamos, en una circunstancia que el sistema tiene muchos desafíos todavía, ¿no? Y que aquello puede tener consecuencias súper difíciles de manejar para las autoridades, para el personal y finalmente, en último término, para los pacientes y para las familias de los pacientes. Entonces, en ese contexto, la segunda cuestión que me hace pensar es hasta qué punto puede llegar
la cruzada en la que está el Ministerio de Hacienda de llevar a cabo una reforma tributaria tan estructural como aquella, compensada con recortes presupuestarios que al mismo tiempo generan efectos que van a ser muy palpables, muy, muy concretos, en circunstancias de que ambas cosas no tienen un apoyo popular suficiente. No estamos hablando de una reforma tributaria que goce de una amplia mayoría de ciudadanos que están de acuerdo con ella. Eso no se puede aseverar en esta discusión. No es una reforma popular. Entonces, mi pregunta es, tenemos un país que desde el retorno a la democracia, cuando ha impulsado transformaciones, aquellas que han resultado han sido fruto de largo debate legislativo. Y aquellas que no, se han ido retrotrayendo. Tenemos el caso educativo, por ejemplo. Se hace una ley de inclusión y el gobierno siguiente tenía diferencia. Entonces se implementa, no es que se eche atrás, pero hay una situación de contradicción ahí. En el caso de reformas tributarias hemos tenido muchas, de ida y vuelta. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ahora funcionaría? Y lamentablemente, la única referencia que hay de reformas tan profundas como la tributaria actual tiene que ver con lo que Tomás Mulián llamaba la revolución capitalista en Chile. O sea, Chile tuvo un periodo de reformas económicas y tributarias muy estructurales en la dictadura. La diferencia es que estábamos en dictadura y no en democracia. Por lo tanto, la aplicabilidad de esos cambios se hizo sin parlamento, sin partidos políticos que pudieran disentir de aquello. Entonces, la circunstancia actual, por suerte, es diferente. ¿Cuál es la sostenibilidad de impulsar una reforma así de estructural en un país que tiene democracia, que tiene desacuerdos? Y me refiero al modo que Danilo conoce bien, en que la están impulsando, que pareciera ser un salto al vacío, porque a mí nada me asegura que en el siguiente trámite se va a recoger aquello que se prometió, ¿no? Que es como que no van a recortar en tales o cuales áreas. Yo lo pongo en duda porque la retórica que ha tenido el ministro Quirós ha sido como de refundación y de revolución capitalista, muy similar a otra época del país. Pero Danilo, yo no recuerdo porque con el Partido de la Gente incorporado a las políticas de gobierno y votando a favor, yo no recuerdo un gobierno que haya tenido tan cómoda mayoría en la Cámara, ¿no? Si suma el PDG, no, nunca. Pero el PDG yo creo que se va a unir a lo que le conviene y o sea, yo me imagino que en el próximo, ya que estamos hablando del Congreso, la próxima semana se vota la acusación constitucional contra Grau, que no tiene pie ni cabeza. Donde el PDG está de acuerdo. El PDG está de acuerdo. Y en la mega reforma. Porque la Sandra Parisi dijo que no. La Sandra Parisi dijo que iba a votar a favor y que espera que el Senado vote en contra. Pero ella va a votar a favor, lo que no tiene ningún sentido. Pero está bien. Se lava las manos entonces, porque ella vota a favor. Y esto se vota la próxima semana. De hecho, va a haber, todavía no están bien las fechas, pero el martes yo creo que se va a votar la acusación constitucional en la Cámara, se va a aprobar. Y yo lo único que espero, se va a aprobar en la Cámara, y yo lo único que espero que el Senado tenga la decisión de parar esta estupidez, que es la acusación constitucional contra Grau. Y esa misma semana, yo creo que en martes o miércoles se va a votar la mega reforma tributaria, esta reforma refundacional del presidente Quirós, que tiene que... yo espero que tenga al menos un espacio de conversación con la oposición. O sea, aquí hay dos almas se ven muy bien las dos almas en el Congreso, creo yo, en Sala Cuna y Trabajo. Porque el ministro de Trabajo levantó... a mí no me gusta la solución del seguro de cesantía, para ser honesto. Pero si tiene los votos, la firmo. Y creo que ahí como Sandra Parisi. y creo que si tiene los votos y solucionamos la discriminación a las mujeres en el mundo laboral de décadas, vale la pena cometer el error y usar la plata del seguro de cesantía si es que el Partido Republicano va a poner los votos en eso. Y ahí hay una construcción de lo avanzado durante años en este debate
y ponen las indicaciones, hacen este cambio de eje para que el empresario no pague ningún peso porque creen que eso es lo mejor para el crecimiento. Yo estoy en desacuerdo con esa lógica, pero adelante. Avanzamos, construyendo con lo ya avanzado. Quirós es un revolucionario que pone la pata encima de todos, entiende que tiene mayoría. Nadie ha sido responsable en Chile Vamos de decir esto está mal, salvo personas íntegras como el doctor París, que dice que los recortes en salud están mal. Son muy pocos los que han levantado la voz contra Quirós. Yo no entiendo por qué. Y espero que Chile Vamos, sobre todo, tome su rol de moderador en esta revolución del presidente Quirós. Porque una coalición de gobierno. Quiero aclarar dos cosas. Primero, de los 6.200 millones de dólares que se pidió como aumento de la deuda, 1.500 millones de dólares van a ir dirigidos a pagar proveedores que no han sido pagados. Y entre esos proveedores hay muchos de salud. Acuérdense que los hospitales, e incluso el colegio médico, que era de gobierno, apoyaba al gobierno anterior, reclamó porque en los últimos 3 meses del año pasado prácticamente los hospitales no tenían presupuesto ya, no tenían con qué pagar los insumos. Así que de esos 6.200, 1.500 van a ir a los proveedores con los cuales tenemos deuda. Segundo, un hecho muy importante, Tomás. Durante el gobierno anterior, durante 2 años no se aumentó el per cápita para la atención primaria. 0% de aumento en el per cápita para la atención primaria. Que es fundamental. Así que no es igual que un recorte, o sea, porque se aumentaba permanentemente, incluso sobre el IPC. No se aumentó. Y eso era fundamental, como dice Pilar. Por lo tanto, Piedad. Creo que ahí hay algo... Piedad, perdón. No importa, doctor. Aldo me dice Pilar. Es un pilar de este programa. Es que Aldo me confundió. Mira, lo de las almas ha ocurrido en todos los gobiernos. ¿Sí? Acuérdense. Todas las últimas colisiones. Los flagelantes. ¿Están a buena coalición? Los flagelantes y los que estaban de acuerdo. En el gobierno de Piñera igual. En todos los gobiernos han habido 2 almas, en el gobierno anterior igual. Así que no me sorprendo para nada de eso. Me gusta que, entre comillas, ustedes estén hablando ahora de la política de los acuerdos, llegar a los acuerdos, legislar aunque se demore, pero y eso también durante un tiempo fue desechado. Entonces, yo soy concertacionista, doctora, así que pero no me pega. Lo de la acusación constitucional, ¿cuántas acusaciones constitucionales nos hicieron en el gobierno de Piñera? 10. ¿Cuántas? Bueno, y ahora... Y a Boric 9. Y ahora que es 10 con atroz esta. la acusación constitucional, que esto, que el otro. O sea, Pero están mal todas las acusaciones constitucionales. Tomás. Salvo la de Chadwick, creo yo. ya. Nos Sí, queda Ok. un minuto. Habitualmente dices eso, pero esta vez es verdad. No, yo creo que de lo que estamos hablando hoy día es como de la magnitud del cambio tributario que se está intentando implementar, que no tiene parangón en la historia reciente. Porque uno puede hablar de todos los cambios que ha sufrido este sistema: integración, desintegración, semi-integración plena, es decir, un montón de idas hacia adelante y hacia atrás. Y uno puede coincidir que aquello es fruto de tal vez un desacuerdo de fondo que hay entre visiones del país. Claro, el punto es que acá, dentro del mismo gobierno, existe una contradicción muy radical entre la agenda que tiene el Ministerio de Hacienda y el resto de los ministerios. Yo no lo había visto de esa magnitud hacia atrás. Entonces, por eso pongo en duda que esta reforma, por más de que pueda tener los votos necesarios para un acuerdo político, porque tienen mayoría, pueda generar un acuerdo social. Oye, a propósito de la lo- oposición, Tomás. Que es lo difícil de administrar hacia el futuro, porque esos son los legados de los gobiernos, si producen o no acuerdo social. ¿Quién está poniendo en duda en la sociedad hoy día la reforma de pensiones? No es audible. Entonces, esa es la diferencia. Porque yo creo que esta reforma tributaria va a generar más división social. Pero, teniendo los votos favorables, estamos sonando. Yo solo quiero hacer- solo quiero decir un- A propósito de aquello, Eso Velasco es les tocó un la pro- oreja. es un pro- sí, Andrés claro, Velasco te tocó la oreja. exactamente. Que, Ministro de Hacienda de Gobiernos sí, de la Concertación. algo que comentar al respecto, ¿no? Nueva mayoría. O sea, yo creo que es una señal muy importante que hayan ministros de Hacienda del periodo que la derecha se jacta que tenemos que volver. Porque claro, a mí me viene a decir siempre la derecha que no, es que ustedes de un momento a otro empezaron a hablar de los acuerdos, no como la concertación, que era un gran proyecto. Bueno, ustedes se opusieron a la concertación de forma súper frontal también.
Y eso nadie lo dice. Nunca votaron por la concertación, pero quiere que vuelva. Y entonces, esto no es un problema interno entre nosotros. Yo creo que el gobierno del presidente Boric, no queda mucha duda de aquello. Fue un gobierno que marcó una nueva etapa de relacionamiento entre los distintos periodos históricos de las izquierdas en Chile. Que venga la derecha a enseñarnos cómo seguir la obra de la concertación en circunstancias de que fueron ellos los que fueron férreos opositores, igual es un poquito... Ambos fueron férreos opositores. Fue interpelado, doctor París. Tiene tres frases para cerrar el debate. Fue férreo opositor a la concertación. Pero no se puede comparar. Yo quisiera... tocar un tema con respecto al tema de los acuerdos. Creo que la política de acuerdos es mucho más antigua y yo admiro al presidente Lagos, no sé si estarán de acuerdo ustedes conmigo o no. Y volviendo a salud, él logró sacar el auge, que es la tercera gran reforma de salud, la última que ha habido, el GES auge, gracias a los acuerdos, gracias al Parlamento, gracias a conversar y llegar a ceder, porque a veces hay que ceder para obtener buenos resultados. Entonces, ojalá que podamos volver a eso. A propósito de las dos almas, acuérdate cómo Pancho Vidal peleaba justamente con el ministro Velasco y peleaban a muerte. Guatones y chascones, la democracia cristiana en su momento. Eso en el gobierno de Bachelet, ¿no? Hasta en la dictadura había dos almas. Claro, yo no lo veo como algo negativo. Yo encuentro interesante que no sean disputas de ministerio, sino que esto se traduzca finalmente como en una diferencia estructural que reordene como el mapa político en Chile. O sea, ¿en qué medida, si es que el ministro Quirós, o presidente Quirós, como le ha dicho Danilo, que encuentra una genialidad, quiere hacer una revolución capitalista 2.0 en Chile? Si aquella diferencia fundamental con sectores que están dentro permite otro marco de acuerdos con la izquierda. Sé breve, Danilo, sé breve, por favor. Ayer leí que está dispuesto a dialogar, que está dispuesto a cambiar algunas cosas, en fin, pero yo no lo llamaría presidente, porque entonces... No, claro, es una... Es una metáfora. No, yo solo quiero entregar un visionado de cómo lo ve el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Macaya. Ayer dijo: esta mega reforma tributaria, abro comillas, es una apuesta, puede que funcione, puede que no. Como todo en la vida. Funcionó el debate hoy de la mañana. Muchas gracias, doctor Enrique París. Gracias, Aldo. Tomás. Gracias. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.